Antes de hablar de la película, necesitamos entender quién fue el personaje de Marty Reisman. Todo en mi vida se desmorona, pero lo resolveré. ¿Necesitas ayuda? Podría ayudarte. ¿Quieres estafarlos de nuevo? Sostén lo que dices con dinero. 176, 177, 178, 179, 180. Hola a todos, te doy la bienvenida al canal. Tenemos que platicar sobre Marty Supreme, que está generando muy buenas críticas en todos lados y con muy buena razón. Cuando la vi en el cine, la verdad no tenía muchas expectativas. Marty Supreme no solo una película deportiva, ni siquiera es realmente un biopic tradicional. Es un estudio del personaje visceral, una exploración del performance y una autodestrucción. Una obra maestra técnica que demuestra exactamente por qué el cine sigue siendo un medio artístico muy poderoso. Habrá spoilers moderados, así que ya saben, vean la película primero si es que pueden. Marty, voy a hacerte una oferta. Tengo que hacerlo completamente por mi cuenta. De donde vengo uno se vale de sí mismo. Así es como crecí. Nacido en 1930 en el Bronx de Nueva York, Marty Reisman no venía de dinero ni de privilegios. Creció en una época donde el ping pong, créanlo o no, era un deporte enormemente popular en los Estados Unidos. Estamos hablando de los años 40 y 50 antes de que la televisión dominara el entretenimiento. La gente iba a salones de ping pong de la misma manera que iban al cine o a los bolos. Pero Reisman no era como los otros jugadores. Mientras que la mayoría entrenaba metódicamente y jugaba con equipamiento moderno, Marty insistía en usar una raqueta de madera sin esponja, un estilo anticuado incluso para su época. Se convirtió en campeón nacional múltiples veces, pero lo que realmente lo distinguió fue su estilo de vida. Vestía trajes hechos a medida, conducía autos caros, apostaba grandes sumas de dinero en partidas. Se autoproclamó el jugador de dinero. ¿Por qué? En sus propias palabras, cualquiera podía ganar un trofeo, pero se necesitaban agallas para poner tu propio dinero en juego. En 1974, Reisman publicó su autobiografía The Money Player, y ese libro es una lectura fascinante. Está escrito con una arrogancia encantadora, lleno de anécdotas sobre apuestas ganadas, mujeres seducidas y campeones humillados. Pero también hay momentos de vulnerabilidad inesperada. El libro no es particularmente introspectivo en el sentido tradicional. Marty no hace terapia en la página ni cuestiona profundamente sus decisiones. Pero entre líneas puede sentirse la soledad, la necesidad constante de validación, el miedo a ser olvidado también. Y aquí es donde Safdie entra en escena, porque Safdie leyó el libro y vio no solo una historia de deporte, sino una exploración del ego americano, del self-made man llevado al extremo, de la delgada línea entre confianza y narcisismo. Ahora hablemos de cómo Safdie, el director, adaptó este material, porque aquí es donde las cosas se ponen realmente interesantes. Marty Supreme no es un biopic en el sentido tradicional. Los nombres han cambiado, los elementos se han condensado y reconfigurado. Ciertos personajes son composites de múltiples personas reales. Si van a ver esta película esperando un docudrama fiel a cada detalle de la vida de Reisman, van a salir decepcionados. Pero es completamente intencional y francamente es la decisión correcta. Safdie entiende algo fundamental sobre el biopic como género y la verdad factual y la verdad emocional. No son siempre la misma cosa. Puedes recrear un evento de la vida de alguien con precisión documental y aún así fallar completamente en capturar quiénes eran realmente como personas. Déjenme darles un ejemplo concreto. En el libro, Reisman dedica mucho espacio a describir partidas específicas, técnicas de uso, oponentes que venció, pero cinematográficamente podría volverse repetitivo. Safdie toma la esencia de múltiples partidas y las condensa en secuencias, que capturan no los detalles técnicos, sino la sensación de estar en esos momentos. El sudor, la tensión, la euforia de la victoria, la humillación de la derrota también. Hay una escena en particular alrededor del minuto 45 de la película donde Marty juega una partida de apuestas en un sótano lleno de humo. Probablemente es una amalgama de varias partidas reales, pero emocionalmente captura perfectamente lo que Reisman describe en su libro, esa mezcla de terror y excitación, jugando por dinero que realmente no puede permitirse perder, pero necesitando esa adrenalina para sentirse vivo. El personaje interpretado por Gwyneth Paltrow, que parece ser una combinación de varias mujeres en la vida de Reisman, no está ahí simplemente para admirarlo o para ser conquistada. Déjame preguntarte algo. ¿Ganas dinero con esto del tenis de mesa? Aún no. ¿Tienes un empleo?
No. Safdie también expande significativamente el contexto cultural. La película no solo sobre Marty, es sobre Nueva York en los años 50 y 60, sobre el cambio generacional, sobre cómo el entretenimiento estaba transformándose. Hay escenas que muestran la llegada de la televisión, cómo los salones de ping pong comienzan a vaciarse y cómo el mundo de Marty literalmente se está volviendo prácticamente obsoleto. Mientras él se niega a adaptarse, esto no está explícitamente en el libro de la misma manera, pero es un puente inteligente y necesario, porque la tragedia de Marty Reisman no es solo personal, es cultural. Es la historia de un hombre cuyo momento en el tiempo estaba terminando y su incapacidad para aceptarlo. Entonces, ¿es Marty Supreme fiel a los hechos de la vida real? No completamente. Es fiel al espíritu, al ego, a la complejidad emocional del hombre. Absolutamente. Y al final del día, eso es lo que importa en el cine. Bien, ahora llegamos a lo que para mí hace que Marty Supreme sea realmente especial, su construcción audiovisual. Porque esta película es un curso magistral en cómo la técnica puede servir y elevar la narrativa. La película fue fotografiada por Darius Khondji. Y si no conocen su trabajo, déjenme darles unos ejemplos de este cineasta detrás de Seven, Evita, Midnight in Paris y Uncut Gems. El tipo es una leyenda y aquí está haciendo alguno de los mejores trabajos. Khondji filmó Marty Supreme en 35 mm, usando principalmente cámaras ARRI y lentes vintage. El grano de 35 mm, la forma en que la luz se comporta en la emulsión química, crea una textura visual que inmediatamente te transporta a la época. Pero lo que parece más fascinante es cómo Khondji varía su aproximación dependiendo del espacio emocional de la escena. En los momentos de triunfo de Marty, cuando está en su elemento, la cámara fluida, casi elegante, hay tomas largas que siguen su movimiento por los salones del ping pong como si fuera un bailarín. La iluminación es cálida, dorada, casi romántica. Pero en los momentos de crisis, cuando la máscara comienza a resquebrajarse, todo cambia. La cámara se vuelve más caótica, más cercana, más claustrofóbica. Hay una escena aproximadamente en el minuto 90 donde Marty tiene un colapso en su departamento. Khondji lo filma con una cámara en mano, muy cercana, con una iluminación dura que expone cada imperfección en su rostro. Es incómodo, es visceral y es extremadamente lo que la escena necesita. El ping pong no es un deporte particularmente ruidoso, es una pelota pequeña golpeando superficies, pero el equipo de sonido de Marty Supreme convierte cada impacto en un evento sonoro. No es exagerado o caricaturesco, es amplificado de una manera que te hace sentir la intensidad física del juego. Pero lo más inteligente es cómo usan el silencio. En los momentos de máxima tensión, antes de un punto crucial, todo el ruido ambiental desaparece. No escuchas al público, no escuchas el tráfico exterior, solo escuchas la respiración de Marty y el latido de su corazón. Cuando la pelota finalmente es golpeada, el sonido explota en el espacio como un disparo. Hay una escena que me voló la mente donde Marty está jugando el partido más importante de su vida. Safdie corta entre el juego, hace flashbacks de su infancia y el diseño de sonido sangra entre las líneas diferentes temporales. Escuchas el impacto de la pelota mezclado con sonidos de su niñez, voces que se superponen en una disonancia creciente que refleja su estado mental fracturado y es totalmente brillante. El diseño de Marty Supreme es otro elemento que necesita ser destacado. El equipo reconstruyó múltiples salones de ping pong de época y la atención al detalle es asombrosa. Son sets antiguos de museo, tienen desgaste, tienen historia, las mesas están rayadas, las paredes tienen manchas de humedad, los pisos crujen, puedes oler prácticamente el humo de cigarro impregnado en las cortinas. Pero lo que me encanta es cómo la película usa los espacios para reflejar la trayectoria de Marty. Al principio, cuando está ascendiendo, los salones son vibrantes, llenos de gente, llenos de vida. A medida que avanza la película y el ping pong pierde popularidad, vemos estos mismos espacios volviéndose más vacíos, más deteriorados. En las escenas finales, Marty juega en salones que están prácticamente abandonados, con solo unos pocos espectadores ancianos viendo. Es un reflejo visual perfecto de su arco emocional sin necesidad del diálogo expositivo. La banda sonora de Marty Supreme es muy variada, mezcla jazz, swing y ocasionalmente música más contemporánea. Crea una experiencia auditiva que es a la vez auténtica y emocionalmente muy resonante. Pero lo más interesante es cómo Safdie usa la música diegética, música que existe dentro del mundo de la película. Los salones siempre tienen una jukebox o una radio sonando y las canciones que escuchamos comentan sutilmente
sobre la acción. Hay un momento brillante donde Martin acaba de ganar una apuesta, está celebrando con amigos y en el fondo suena Mac the Knife de Bobby Darin. Es una canción sobre un criminal encantador y la ironía no es sutil, pero funciona perfectamente. Todo este trabajo técnico, la cinematografía, el sonido, el diseño de producción, la música, no son elementos separados, compitiendo por atención. Están todos trabajando en perfecta armonía para crear una experiencia muy inmersiva y muy total. Cuando funcionan muy bien, y aquí funcionan excepcionalmente bien, desapareces en el mundo de la película y ese es el objetivo supremo del cine.